Capítulo 8. El anuncio del fin catastrófico de la religión falsa. Isaías 47 del 1 al 15. El resurgimiento de la religión. Bajo ese título, un artículo de la revista The New York Times Magazine indicó que la religión aún parece tener firme arraigo en el corazón y la mente de millones de personas. De ahí que pueda ser difícil creer que esté a punto de producirse un cambio radical en el ámbito religioso mundial. Sin embargo, así lo muestra el capítulo 47 de Isaías. Las palabras del profeta se cumplieron hace 2500 años. No obstante, en Revelación Apocalipsis se cita Isaías 47:8 y se le da una aplicación futura. Isaías 47:8 dice: Ahora escucha esto tú, amante de los placeres, la que se sienta confiada, la que dice en su corazón: yo soy única y no hay nadie más que yo. No me quedaré viuda, jamás sabré lo que es perder hijos. Dicho libro bíblico predice el fin de una prostituta simbólica, la organización llamada Babilonia la Grande, que representa el imperio mundial de la religión falsa. Revelación 16:19 dice: La gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones se vinieron abajo, y Dios se acordó de Babilonia la Grande para darle la copa del vino del furor de su ira. Babilonia es un apelativo adecuado, pues en aquella antigua ciudad se originó la adoración falsa y desde allí se esparció a todo el globo terráqueo. Génesis 11 del 1 al 9 dice: Ahora bien, toda la tierra seguía teniendo un mismo idioma y un solo conjunto de palabras. Cuando la gente se desplazó hacia el este, descubrieron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vengan, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Así que usaron ladrillos en vez de piedras y usaron alquitrán como mezcla. Y dijeron: vamos, construyámonos una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por toda la tierra. Pues bien, Jehová bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres habían empezado a construir. Y Jehová dijo: como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, mira lo que han empezado a hacer. Ahora lograrán hacer cualquier cosa que se propongan. Vamos, bajemos allí y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así que desde allí Jehová los dispersó por toda la tierra y poco a poco dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí fue donde Jehová confundió el idioma que se hablaba en toda la tierra, y desde allí Jehová dispersó a la gente por toda la tierra. Algunas doctrinas paganas que surgieron en Babilonia, tales como la inmortalidad del alma, el infierno y el culto a tríadas de dioses, son comunes a casi todas las confesiones, incluidas las de la cristiandad. La nota al pie de página dice: para más información sobre la evolución de las doctrinas religiosas falsas, véase el libro El hombre en busca de Dios, editado por Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Fin de la nota. ¿Arroja luz sobre el futuro de la religión la profecía de Isaías? La humillación de Babilonia. Escuchemos este impactante mensaje divino. Baja y siéntate en el polvo, oh virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra donde no hay trono, oh hija de los caldeos, porque no volverás a experimentar que la gente te llame delicada y melindrosa. Isaías 47:1. Durante muchos años, Babilonia ha ocupado el trono de la dominación mundial. Ha sido la decoración de reinos, un próspero centro religioso, comercial y militar. Isaías 13:19 dice: y Babilonia, el más glorioso de los reinos, la hermosura y el orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, cuando Dios las destruyó. En el cenit de su gloria, los límites del imperio se extienden en dirección sur hasta la frontera de Egipto. Cuando derrota a Jerusalén en el año 607 antes de la era común, da la impresión de que ni el propio Dios puede detener su avance.
De ahí que se vea a sí misma como una virgen hija, es decir, un pueblo que nunca sufrirá invasión extranjera. La nota al pie de página dice: la expresión hebrea virgen hija de Babilonia se refiere a Babilonia o a sus habitantes. Es virgen porque no la ha saqueado ningún conquistador desde que se convirtió en potencia mundial. Fin de la nota. No obstante, a esta altiva virgen, la potencia mundial indiscutible, la destronarán y le harán sentarse en el polvo, lo que indica su humillación. Isaías 26:5 dice: Él ha rebajado a los que vivían en la altura, en la ciudad elevada. Él la echa abajo, la tira a la tierra, la arroja al polvo. Ya no la considerarán delicada y melindrosa como una reina colmada de atenciones. Así Jehová ordena: toma un molinillo y muele harina. Descúbrete el velo, quítate la falda amplia. Descubre la pierna, atraviesa los ríos. Isaías 47:2. La que en su día esclavizó a toda la nación de Judá recibirá el trato de una esclava. Los medos y los persas la depondrán del poder y la obligarán a servirlos en tareas humillantes. Estos amos despojarán a Babilonia de su velo y falda amplia, con lo que perderá todo vestigio de grandeza y dignidad. Atraviesa los ríos, le mandarán. La profecía tal vez indique que forzarán a algunos babilonios a efectuar trabajos serviles al aire libre, o que literalmente les harán cruzar ríos cuando los lleven al exilio. En cualquier caso, Babilonia ya no viajará con la pompa de una reina atravesando las corrientes en una silla o en un carruaje. Más bien, será como una esclava que al vadear el río tiene que olvidarse del pudor y remangarse la falda, enseñando las piernas. ¡Qué humillante! Jehová prosigue con su reprensión irónica. Debes descubrir tu desnudez, también debe verse tu oprobio. Venganza es lo que tomaré y no me encontraré bondadosamente con ningún hombre. Isaías 47:3. La nota al pie de página dice: la expresión hebrea vertida, no me encontraré bondadosamente con ningún hombre, es, según algunos biblistas, dificilísima de traducir. La traducción del Nuevo Mundo inserta el adverbio bondadosamente para transmitir la idea de que no se permitiría a nadie acudir en auxilio de Babilonia. La versión castellana de Moisés Katz Nelson dice: no dejaré que hombre alguno interceda. Fin de la nota. En efecto, Babilonia sufrirá venganza y deshonra. La crueldad con que trata al pueblo de Dios se manifestará con claridad y ningún ser humano podrá evitar que Dios se vengue. Después de 70 años de cautiverio en la poderosa Babilonia, el pueblo de Dios se alegrará mucho de su caída. Exclamará: hay uno que nos está recomprando, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Isaías 47:4. De acuerdo con la ley mosaica, si un israelita se vendía como esclavo para saldar sus deudas, podía redimirlo un comprador, un pariente consanguíneo, con el pago correspondiente. Levítico 25 del 47 al 54 dice: pero si un residente extranjero o un inmigrante que está junto a ti se hace rico y tu hermano se queda pobre al lado de él y tiene que venderse al residente extranjero, al inmigrante que vive junto a ti o a un miembro de la familia del residente extranjero, él seguirá teniendo el derecho de recompra después de haberse vendido. Uno de sus hermanos podrá comprarlo de nuevo. También su tío, el hijo de su tío o cualquier pariente cercano, uno de su familia, puede comprarlo de nuevo. También él mismo puede comprarse de nuevo si se hace rico. Él debe calcular con su comprador el tiempo que va desde el año en que se vendió, asimismo hasta el año del jubileo, y el dinero de su venta corresponderá al número de años. El valor de sus días de trabajo durante ese tiempo se calculará de acuerdo con la paga de un trabajador a sueldo.
Si todavía quedan muchos años, él debe pagar el precio de su recompra en proporción a los años que quedan. Pero si solo quedan unos pocos años hasta el año del jubileo, entonces tiene que calcular su precio de recompra en proporción a los años que quedan y pagarlo. Él debe servir al comprador como trabajador a sueldo año tras año y tú debes asegurarte de que él no lo trate con crueldad. Sin embargo, si él no puede comprarse de nuevo de acuerdo con estas condiciones, entonces él y sus hijos quedarán libres en el año del jubileo. En vista de que los judíos habrán sido vendidos como esclavos a Babilonia, necesitarán que los recompren, es decir, que los liberen. Para los esclavos, la conquista por lo general solo significa un cambio de amo, pero Jehová inducirá al victorioso rey Ciro a emancipar a los judíos y le dará como rescate Egipto, Etiopía y Seba. Isaías 43:3 dice: Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He entregado a Egipto como rescate por ti y he dado a Etiopía y Seba a cambio de ti. El Redentor de Israel recibe con toda propiedad el nombre Jehová de los ejércitos, pues las aparentemente poderosas tropas babilónicas son insignificantes en comparación con las huestes angélicas invisibles. El precio de la crueldad. Jehová reanuda su denuncia profética de Babilonia. Siéntate silenciosamente y entra en la oscuridad, oh hija de los caldeos, porque no volverás a experimentar que la gente te llame señora de reinos. Isaías 47:5. A Babilonia solo le espera oscuridad y desgracia. Ya no va a dominar a otros reinos como cruel señora. Isaías 14:4 dice: Tú te burlarás del rey de Babilonia diciendo: Mira cómo ha llegado a su fin ese que obligaba a otros a trabajar. Mira cómo se ha terminado la opresión. Ahora bien, ¿por qué permite Dios que Babilonia haga daño a su pueblo? Jehová explica el motivo. Me indigné con mi pueblo, profané mi herencia y procedí a darlos en tu mano. Isaías 47:6a. Dios tiene buenas razones para indignarse con los judíos. Les había advertido que los desterraría si desobedecían su ley. Deuteronomio 28:64 dice: Jehová te esparcirá entre todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allí tendrás que servir a dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus antepasados han conocido. Cuando caían en la idolatría y la inmoralidad sexual, Jehová, en prueba de su amor, les enviaba profetas para que los ayudaran a volver a la adoración pura, pero ellos continuamente estuvieron burlándose de los mensajeros del Dios verdadero y despreciando sus palabras y mofándose de sus profetas. Hasta que la furia de Jehová subió contra su pueblo, hasta que no hubo curación. Segunda de Crónicas 36:16 dice: Pero ellos estuvieron burlándose de los mensajeros del Dios verdadero, despreciaron las palabras de él y se burlaron de sus profetas, hasta que la furia de Jehová se desató contra su pueblo, hasta que ya no tuvieron remedio. Por lo tanto, Dios permite que Babilonia profane su herencia, Judá, invadiendo la tierra y contaminando su santo templo. Salmo 79:1 dice: Oh Dios, las naciones han invadido tu herencia, han contaminado tu santo templo, han convertido a Jerusalén en un montón de ruinas. Ezequiel 24:4 dice: Dile a la casa de Israel: esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Voy a profanar mi santuario, el motivo de su gran orgullo, lo que ustedes aman y el deseo de su corazón. Sus hijos y sus hijas, a los que dejaron atrás, caerán a espada. En vista de lo anterior, ¿acaso no se limita Babilonia a cumplir con la voluntad divina cuando esclaviza a los judíos? No, pues Dios asegura: no les mostraste misericordias. Sobre el viejo hiciste muy pesado tu yugo y seguiste diciendo:
Hasta tiempo indefinido resultaré ser señora para siempre. No pusiste estas cosas en tu corazón, no te acordaste del final del asunto. Isaías 47, 6b y 7. Dios no ha mandado a los babilonios a actuar con crueldad excesiva, sin mostrar favor siquiera a los viejos. Lamentaciones 4:16 dice: El rostro de Jehová los ha dispersado. Él ya no los verá con buenos ojos. Los hombres no les tendrán respeto a los sacerdotes, ni consideración a los ancianos. Lamentaciones 5:12 dice: A los príncipes los colgaron de la mano y a los ancianos no les tuvieron respeto. Tampoco los ha incitado a que se mofen sádicamente de los cautivos judíos. Salmos 137:3 dice: Porque allí nos pidieron una canción los que nos tenían cautivos, los que se burlaban de nosotros querían que los divirtiéramos. Cántennos una de las canciones de Sión. Babilonia no comprende que su control sobre los judíos es temporal. Ha pasado por alto las advertencias de Isaías de que con el tiempo Jehová liberará a su pueblo. Se comporta como si tuviera el derecho de dominar a los judíos a perpetuidad y ser señora de sus naciones vasallas para siempre. Hace caso omiso del mensaje de que su tiranía tendrá final. Se predice la caída de Babilonia. Jehová declara: Ahora oye esto, tú mujer dada a los placeres, la que se sienta en seguridad, la que dice en su corazón: Yo soy y no hay nadie más. No me sentaré como viuda y no conoceré la pérdida de hijos. Isaías 47:8. Babilonia tiene fama de hedonista. El historiador Heródoto del siglo V antes de la era común habla de una costumbre ignominiosa que tienen los babilonios, a saber, que todas las mujeres deben prostituirse en honor de su diosa del amor. Otro historiador de la antigüedad, Curcio, escribe: Nada más corrompido que las costumbres de esta ciudad, nada más a propósito para excitar y conducir a las concupiscencias, pasiones inmoderadas. El ansia de placeres de Babilonia precipitará su caída. La noche de la toma de la ciudad, el rey y sus grandes estarán celebrando un banquete. Su estado de embriaguez les impedirá percatarse de que los ejércitos medopersas invaden la ciudad. Daniel 5 del 1 al 4 dice: El rey Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles y estuvo bebiendo vino enfrente de ellos. Bajo los efectos del vino, Belsasar ordenó que le llevaran los recipientes de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. El rey quería beber de ellos junto con sus nobles, sus concubinas y sus esposas secundarias. Así que le llevaron los recipientes de oro que se habían sacado del templo de la casa de Dios en Jerusalén, y el rey, sus nobles, sus concubinas y sus esposas secundarias bebieron de ellos. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y plata, de cobre, hierro, madera y piedra. Sentada en seguridad como estaba Babilonia, se imaginará que sus aparentemente impenetrables muros y foso la protegerán del enemigo. Se dice a sí misma que no hay nadie más que pueda ocupar su posición preeminente. No concibe la posibilidad de quedar viuda, es decir, de perder a su gobernante imperial y a sus hijos, sus habitantes. Con todo, ningún muro la protegerá del brazo vengador de Jehová Dios, quien dirá más adelante: Aunque Babilonia ascienda a los cielos y aunque haga inaccesible la altura de su fuerza, de mí llegarán a ella los violentos despojadores. Jeremías 51:53. ¿Qué le sucederá a Babilonia? Jehová prosigue: Pero te vendrán estas dos cosas de repente, en un solo día: pérdida de hijos y viudez. En su medida completa tienen que venir sobre ti, por la abundancia de tus hechicerías, por el pleno poderío de tus maleficios en sumo grado. Isaías 47:9. En efecto, Babilonia perderá de súbito la supremacía como potencia mundial. En las tierras orientales de la antigüedad, enviudar y perder hijos
Eran las peores desgracias que podían sobrevenirle a una mujer. No sabemos cuántos hijos pierde Babilonia en la noche de su caída. La nota al pie de página dice: según el libro Nabonidus and Belshazzar de Raymond Philip Dougherty, la crónica de Nabonido afirma que los invasores penetraron en Babilonia sin combatir. Pero el historiador griego Jenofonte da a entender que se derramó bastante sangre. Fin de la nota. En su debido momento, sin embargo, la ciudad quedará totalmente abandonada. Jeremías 51:29 dice: la tierra temblará y se estremecerá, porque lo que Jehová tiene pensado contra Babilonia se cumplirá, para que la tierra de Babilonia se convierta en motivo de horror y quede sin habitantes. También enviudará en el sentido de que sus reyes serán destronados. No obstante, los malos tratos que Babilonia inflige a los judíos no son la única causa de la furia de Jehová. La abundancia de sus hechicerías también suscita la ira divina. La ley que Dios dio a Israel condena el espiritismo, pero ella lo practica con vehemencia. Deuteronomio 18, del 10 al 12 dice: no debe haber entre ustedes nadie que queme en el fuego a su hijo o a su hija, nadie que use adivinación, que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte a un médium o a un adivino, ni nadie que pregunte a los muertos, porque Jehová detesta a cualquiera que haga estas cosas, y debido a estas prácticas detestables, Jehová tu Dios va a expulsar delante de ti a esas naciones. Ezequiel 21:21 dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido para recurrir a la adivinación en la bifurcación de la vía, donde los dos caminos se separan. Él sacude las flechas, consulta a sus ídolos y examina el hígado. Un libro sobre la vida social de los asirios y los babilonios dice que estos últimos vivían en temor constante de los innumerables demonios que, según ellos, los rodeaban. Social Life Among the Assyrians and Babylonians. Babilonia confía en la maldad. ¿Salvarán a Babilonia sus adivinos? Jehová responde: seguiste confiando en tu maldad. Has dicho: no hay quien me vea. Tu sabiduría y tu conocimiento, esto es lo que te ha descarriado. Y sigues diciendo en tu corazón: yo soy y no hay nadie más. Isaías 47:10. Babilonia considera que la sabiduría profana y religiosa, el poderío militar, la astucia y la crueldad le permitirán mantener su posición de potencia mundial. Cree que nadie puede verla, o sea, pedirle cuentas por su perversidad. Tampoco divisa ningún rival en el horizonte. Yo soy y no hay nadie más, se dice a sí misma. Ahora bien, Jehová advierte mediante otro profeta suyo: ¿puede cualquier hombre estar ocultando en escondrijos y yo mismo no verlo? Jeremías 23:24 dice: ¿puede un hombre ocultarse en un escondite donde yo no lo vea? Afirma Jehová. ¿Acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Afirma Jehová. Hebreos 4:13 dice: y ninguna cosa creada está escondida de la vista de él, sino que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Por consiguiente declara a Babilonia: sobre ti tiene que venir calamidad, no conocerás ningún encantamiento contra ella. Y sobre ti caerá adversidad, no podrás evitarla, y sobre ti de repente vendrá una ruina que no estás acostumbrado a conocer. Isaías 47:11. Ni sus dioses, ni los encantamientos de sus espiritistas evitarán la calamidad que se le avecina, la cual no se parecerá a nada que haya experimentado antes. Los consejeros de Babilonia fracasan. Con aguda ironía Jehová ordena: quédate quieta ahora con tus maleficios y con la abundancia de tus hechicerías en los cuales te has afanado desde tu juventud, para que tal vez saques provecho, para que tal vez infundas miedo a la gente.
Isaías 47:12. Jehová reta a Babilonia a quedarse quieta, o en otras palabras, a que no se reforme y que siga confiando en las artes mágicas. Después de todo, la nación se ha afanado en la práctica del ocultismo desde su juventud. Sin embargo, Jehová le dice con sorna: te has fatigado con la multitud de tus consejeros, que se pongan de pie ahora y te salven los adoradores de los cielos, los contempladores de las estrellas, los que divulgan conocimiento en las lunas nuevas respecto a las cosas que vendrán sobre ti. Isaías 47:13. La nota al pie de página dice: en vez de adoradores de los cielos, algunos biblistas emplean la frase los que dividen los cielos para traducir la expresión hebrea. En este caso, la profecía se referiría a la costumbre de parcelar el cielo para elaborar los horóscopos. Fin de la nota. La nación presenciará el fracaso rotundo de sus consejeros. Es cierto que la astrología de Babilonia refleja siglos de observación astronómica, pero en la noche de su caída, el fracaso miserable de sus astrólogos pondrá en evidencia la inutilidad de la adivinación. Daniel 5, 7 y 8 dice: el rey gritó que reunieran a los adivinos, los caldeos y los astrólogos. Les dijo a los sabios de Babilonia: a cualquiera que lea esta escritura y me diga su interpretación, haré que lo vistan de púrpura, que le pongan un collar de oro en el cuello y que sea el tercer gobernante en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno fue capaz de leer la escritura ni de revelarle su interpretación al rey. Jehová concluye esta profecía con las palabras: mira, se han hecho como rastrojo. Un fuego mismo ciertamente los quemará por completo. No librarán su alma del poder de la llama. No habrá brillo de brasas para que la gente se caliente, ninguna lumbre enfrente de la cual sentarse. Así, ciertamente llegarán a ser para ti aquellos con quienes te has afanado como encantadores tuyos desde tu juventud. Realmente irán vagando, cada uno a su propia región. No habrá quien te salve. Isaías 47, 14 y 15. Estos falsos consejeros afrontarán el fuego que se avecina, pero no el de una fogata acogedora que les serviría para calentarse, sino un fuego devorador que demostrará que son tan inútiles como el rastrojo. Así no causará extrañeza que huyan despavoridos. Una vez desaparecido el último apoyo de Babilonia, no quedará nadie que la salve. Será objeto de las mismas penalidades que ella habrá infligido a Jerusalén. Jeremías 11:12 dice: entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a suplicarles ayuda a los dioses, a los que hacen sacrificios, pero estos de ninguna manera los salvarán cuando llegue su calamidad. El cumplimiento de esas palabras da comienzo en el año 539 antes de la era común, cuando los ejércitos medos y persas, dirigidos por Ciro, capturan la ciudad y matan al rey Belsasar, que reside en ella. Daniel 5 del 1 al 4 y el 30 dicen: el rey Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles y estuvo bebiendo vino enfrente de ellos. Bajo los efectos del vino, Belsasar ordenó que le llevaran los recipientes de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. El rey quería beber de ellos junto con sus nobles, sus concubinas y sus esposas secundarias. Así que le llevaron los recipientes de oro que se habían sacado del templo de la casa de Dios en Jerusalén, y el rey, sus nobles, sus concubinas y sus esposas secundarias bebieron de ellos. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y plata, de cobre, hierro, madera y piedra. Esa misma noche mataron a Belsasar, el rey caldeo. En una sola noche, Babilonia pierde la hegemonía mundial, lo cual marca el fin de siglos de dominio semítico y el comienzo del control ario. La propia Babilonia inicia un periodo de decadencia que se extenderá por varias centurias. En el siglo IV, era común, ha quedado reducida a montones de piedras. Jeremías 51, 37 dice:
Y Babilonia se convertirá en un montón de piedras, en una guarida de chacales, en motivo de horror y objeto de silbidos. Quedará sin habitantes. La predicción de Isaías se realiza así en su totalidad. Una Babilonia moderna. La profecía de Isaías contiene muchos motivos de reflexión. Para empezar, resalta lo peligrosos que son el orgullo y la altivez. La caída de la arrogante Babilonia ilustra el siguiente proverbio bíblico. El orgullo está antes de un ruidoso estrellarse y un espíritu altivo antes del tropiezo. Proverbios 16:18. Es cierto que esta actitud a veces domina nuestra naturaleza imperfecta, pero si nos hinchamos de orgullo, podemos caer en vituperio y en un lazo del diablo. Primera Timoteo 3, 6 y 7 dice: No debe ser un hombre recién convertido para que no se llene de orgullo y reciba la misma condena que recibió el diablo. Además, debe tener una buena reputación entre la gente de afuera para que no se le pueda reprochar nada y no caiga en una trampa del diablo. Por lo tanto, hacemos bien en seguir el consejo de Santiago. Humíllense a los ojos de Jehová y él los ensalzará. Santiago 4:10. Las palabras que transmite el profeta también nos ayudan a confiar en Jehová, quien es más poderoso que todos sus enemigos. Salmo 24:8 dice: ¿Quién es este rey glorioso? Jehová, fuerte y poderoso. Jehová, poderoso en la batalla. Salmo 34:7 dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios y los rescata. Salmo 50:15 dice: Llámame en tiempos de angustia, yo te rescataré y tú me darás gloria. Salmo 91:14 y 15 dice: Dios dijo: Como él me quiere, lo rescataré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me llamará y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo glorificaré. En estos tiempos difíciles consuela tener presente este hecho. La confianza en Jehová fortalece nuestra resolución de permanecer intachables a sus ojos, sabiendo que el futuro del hombre exento de culpa será pacífico. Salmo 37, 37 y 38 dice: Fíjate bien en el hombre intachable, no pierdas de vista al que es recto, porque ese hombre tendrá un futuro pacífico. Pero todos los pecadores serán exterminados, para los malvados no habrá futuro. En vista de las artimañas de Satanás, lo sensato es acudir siempre a Jehová y no confiar en nosotros mismos. Efesios 6 del 10 al 13 dice: Por último, sigan fortaleciéndose en el Señor y en su poderosa fuerza. Pónganse la armadura completa que Dios da para que puedan mantenerse firmes contra las astutas trampas del diablo, porque no tenemos una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. Por esta razón, pónganse la armadura completa que Dios da para que cuando llegue el día malo puedan resistir y tras haber hecho todo lo necesario, mantenerse firmes. La profecía nos previene en particular contra las prácticas espiritistas y más concretamente contra la astrología. Gálatas 5, 20 y 21 dice: La idolatría, el espiritismo, las enemistades, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las divisiones, la formación de sectas, la envidia, las borracheras, las fiestas descontroladas y cosas como estas, les aviso, como ya les advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando cayó Babilonia, este arte adivinatorio no perdió su popularidad. Revista interés al comentario del libro Great Cities of the Ancient World, las grandes ciudades del mundo antiguo, de que las constelaciones delimitadas por los babilonios se han alejado de sus posiciones primitivas, lo que demuestra lo absurda que es la astrología.
Aún así, esta sigue teniendo gran aceptación, como lo indica el hecho de que muchos periódicos publiquen una sección de horóscopos. ¿Qué impulsa a tantas personas, muchas de ellas cultas, a consultar las estrellas o participar en otras actividades ilógicas y supersticiosas? The World Book Encyclopedia dice: mientras los seres humanos se teman unos a otros y sientan incertidumbre respecto al futuro, lo más probable es que las supersticiones sigan formando parte de la vida. El temor y la incertidumbre llevan a algunos a refugiarse en las supersticiones. Los cristianos, en cambio, las evitan. Ellos no temen al hombre, pues se apoyan en Jehová. Salmo 6, del 4 al 10 dice: vuelve, oh Jehová, y rescátame. Sálvame por causa de tu amor leal. Porque en la muerte no se hace mención de ti. En la tumba, ¿quién te alabará? Me he agotado de tanto suspirar. Toda la noche empapo mi cama de lágrimas. Con mi llanto inundo mi lecho. Mis ojos se debilitan de tristeza, han perdido su brillo por culpa de todos los que me acosan. Apártense de mí todos los que se comportan con maldad, porque Jehová oirá mi llanto. Jehová oirá mi súplica, Jehová aceptará mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y aterrados, con repentina vergüenza retrocederán. Ni tampoco se sienten inseguros respecto al mañana, pues conocen los propósitos revelados de Jehová y están convencidos de que hasta tiempo indefinido el mismísimo consejo de Jehová subsistirá. Salmo 33:11 dice: pero las decisiones de Jehová permanecerán para siempre, los pensamientos de su corazón, generación tras generación. Si armonizamos nuestra vida con su consejo, tendremos asegurado un futuro largo y feliz. En los últimos años, algunos han intentado conocer el porvenir por medios más científicos. Existe incluso una disciplina llamada futurología, que se define como conjunto de los estudios que se proponen predecir científicamente el futuro del hombre. Por ejemplo, en 1972, un grupo de académicos y empresarios conocido como el Club de Roma predijo que en 1992 se habrían agotado las reservas mundiales de oro, mercurio, zinc y petróleo. Pues bien, aunque el mundo se ha enfrentado a problemas terribles desde 1972, el vaticinio no se ha cumplido en modo alguno. La Tierra sigue disponiendo de tales reservas. En realidad, pese a todos los afanes del hombre por anunciar el futuro de antemano, sus predicciones nunca son confiables. Es indudable que los razonamientos de los sabios son vanos. Primera a los Corintios 3:20 dice: también está escrito: Jehová sabe que los razonamientos de los sabios son inútiles. El fin cercano de Babilonia la Grande. Las religiones actuales han perpetuado muchas doctrinas de la Babilonia antigua, de ahí que resulte adecuado llamar Babilonia la Grande al imperio mundial de la religión falsa. Revelación 17:5 dice: llevaba escrito en la frente un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las cosas repugnantes de la tierra. Ese conglomerado internacional ya ha sufrido una caída como la que experimentó aquella potencia en 539 antes de la era común. Revelación 18:4 dice: después vino un segundo ángel que decía: ha caído, Babilonia la Grande ha caído, esa que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la pasión de su inmoralidad sexual. Revelación 18:2 dice: él gritó con voz fuerte: ha caído, Babilonia la Grande ha caído, se ha convertido en guarida de demonios, donde están al acecho todos los espíritus impuros y todas las aves impuras y odiadas. En 1919, el resto de los hermanos de Cristo fue liberado del cautiverio espiritual y se deshizo de la influencia religiosa de la cristiandad, que constituye un sector dominante de Babilonia la Grande.
Desde entonces se ha debilitado considerablemente la fuerte influencia que ejercía la cristiandad en muchos países. Esa caída, sin embargo, fue solo un anticipo de la destrucción final de la religión falsa. Cabe señalar que la profecía de revelación sobre la destrucción de Babilonia la Grande recuerda las palabras proféticas de Isaías 47, 8 y 9. Isaías 47, 8 y 9 dice: Ahora escucha esto tú, amante de los placeres, la que se sienta confiada, la que dice en su corazón: Yo soy única y no hay nadie más que yo, no me quedaré viuda, jamás sabré lo que es perder hijos. Pero estas dos cosas te caerán encima de repente. En un solo día perderás a tus hijos y quedarás viuda. Estas cosas te alcanzarán de lleno por tus muchas hechicerías y todos tus poderosos maleficios. Al igual que la ciudad antigua, Babilonia la Grande dice en la actualidad: Estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré lamento. Pero en un solo día vendrán sus plagas, muerte y lamento y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová, Dios que la juzgó. De modo que el mensaje profético del capítulo 47 de Isaías sirve de advertencia a quienes no han cortado los vínculos con la religión falsa. Si no quieren ser destruidos junto con ella, deben obedecer el mandato de inspiración divina. Sálganse de ella. Revelación 18:4 dice: Y oí otra voz que venía del cielo y decía: Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Revelación 18:7 y 8 dice: Denle tormento y duelo en proporción a la gloria que ella misma se dio y al lujo descarado en que vivió. Porque ella no deja de decir en su corazón: Estoy sentada como reina, no soy viuda y nunca estaré de duelo. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque Jehová Dios que la juzgó es poderoso.